Quiero el divorcio. Gritó Alejandro Vargas, golpeando la mesa de mármol con tanta fuerza que la copa de vino vibró y dejó una mancha roja extendiéndose lentamente, como si marcara el final de algo que ya no tenía retorno. El eco de su voz quedó suspendido en el aire. Clara no reaccionó de inmediato. No lloró. No suplicó. No levantó la voz. Solo lo miró, con esa mirada que siempre lo desarmaba, aunque él jamás lo admitiría. Era una mirada tranquila, pero profundamente triste. Como si ya hubiera visto ese momento muchas veces en su mente y hubiera aceptado su llegada. Está bien, dijo finalmente, con una serenidad que a Alejandro le resultó insoportable. Si eso es lo que quieres. Él frunció el ceño, molesto por no obtener la reacción que esperaba. No hagas esto más difícil de lo que es. Clara dejó escapar un suspiro suave. No lo estoy haciendo difícil, Alejandro. Solo estoy siendo honesta. Tú eres quien lleva meses ausente, quien ya tomó esta decisión hace tiempo. Él apartó la mirada por un instante, incómodo. Estoy creciendo. Tengo responsabilidades. No puedo quedarme estancado en una vida mediocre. ¿Mediocre? Repitió ella, sin alzar la voz. ¿Nuestra familia es mediocre para ti? Alejandro no respondió. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Clara bajó la mirada, esta vez sí, pero no por debilidad, sino por aceptación. No estás rompiendo solo un matrimonio, añadió con suavidad. Estás rompiendo la vida de tu hijo. Él exhaló con fastidio. Mateo tendrá todo lo que necesite. Educación, dinero, oportunidades, todo. Clara levantó los ojos y lo miró con firmeza. No todo. Esa palabra quedó flotando entre ellos. Pero Alejandro ya no quería escuchar. Tomó sus llaves, su teléfono, su orgullo, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, Clara habló una última vez. Algún día vas a entender lo que estás perdiendo. Él no se giró. No pierdo nada. Y se fue. Esa noche, Mateo dormía profundamente en su habitación, abrazando un pequeño peluche desgastado. No sabía que su padre había cruzado una línea invisible, una de esas que no se pueden deshacer. Alejandro tampoco lo sabía. O tal vez sí, pero eligió ignorarlo. Los meses que siguieron fueron exactamente como él había planeado. Su empresa creció de forma explosiva. Nuevos contratos, nuevas alianzas, viajes constantes. Su nombre comenzó a aparecer en revistas financieras, en entrevistas, en listas de empresarios exitosos. Se convirtió en lo que siempre quiso ser. Importante. Intocable. Admirado. Y completamente ocupado. Las noches ya no eran silenciosas, estaban llenas de reuniones, eventos, cenas con gente influyente. Mujeres elegantes que reían sus bromas, que admiraban su éxito, que nunca hacían preguntas incómodas. Era fácil. Todo era fácil. Demasiado fácil. Pero había momentos. Pequeños, breves, incómodos momentos. En los que el ruido desaparecía. Y entonces, algo más aparecía en su lugar. El vacío. A veces ocurría en su penthouse, rodeado de lujo, cuando la ciudad se veía como un mar de luces distante y ajeno. A veces, al abrir su galería de fotos por accidente. Clara sonriendo en la cocina. Mateo, cubierto de pintura, riendo mientras intentaba alcanzar algo más alto que él. Un cumpleaños, un abrazo, una vida. Alejandro cerraba el teléfono rápidamente, como si esas imágenes pudieran hacerle daño físico. No tengo tiempo para esto, se decía. Pero el tiempo no estaba de su lado. Clara, mientras tanto, aprendió a reconstruirse. No fue fácil. Vendió el anillo de compromiso para pagar deudas. Se mudó a un apartamento pequeño, en un barrio donde nadie sabía quién había sido antes. Consiguió un trabajo modesto. Aprendió a vivir con menos.
Pero también aprendió algo más importante. A ser fuerte sin perder la ternura. Nunca habló mal de Alejandro frente a Mateo. Nunca. Tu papá trabaja mucho, le decía cuando el niño preguntaba. Está lejos, pero piensa en ti. Mateo asentía, aunque no siempre entendía. Al principio, preguntaba todos los días. Luego, cada semana. Después, cada vez menos. Hasta que dejó de preguntar. Y eso, sin saberlo, fue lo más doloroso de todo. Los regalos seguían llegando. Juguetes caros. Ropa de marca. Tecnología. Pero nunca una carta escrita a mano. Nunca una llamada espontánea. Nunca una visita. Mateo aprendió a asociar a su padre con cajas envueltas en papel brillante, no con abrazos. Pasaron 3 años. 3 años en los que Alejandro construyó un imperio. Y perdió algo que no sabía cómo recuperar. Una noche, durante una cena con inversionistas, uno de ellos le hizo una pregunta casual. ¿Tienes hijos? Alejandro sonrió automáticamente. Sí. ¿Cuántos años tiene? La respuesta no llegó de inmediato. Y ese pequeño retraso, lo expuso. 5, dijo finalmente. Pero algo dentro de él se estremeció. 5 años. Su hijo tenía 5 años, y él no sabía qué le gustaba, qué le daba miedo, cuál era su comida favorita, ni siquiera cómo sonaba su risa ahora. Esa noche no durmió. No por trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, por culpa. 2 semanas después, estaba en un aeropuerto. Sin agenda clara. Sin motivo empresarial. Solo, un impulso. Compró un boleto en clase ejecutiva, como siempre. Pero esta vez, no se sentía como un premio. Se sentía como una distracción. Mientras esperaba, vio a un niño correr por la terminal, tropezar, levantarse, reír. Y en ese instante, algo en su interior se quebró. Porque no vio a un niño cualquiera. Vio a Mateo. O al Mateo que ya no conocía. Parte 2. El avión ascendió suavemente, dejando atrás la ciudad, las luces, el ruido, y todo lo que Alejandro había usado durante años para evitar pensar. Se acomodó en su asiento de clase ejecutiva, pero no logró relajarse. Algo en su pecho estaba inquieto. Incómodo. Como si supiera que ese viaje no era como los demás. Giró ligeramente la cabeza. Y entonces lo vio. Un niño sentado junto a la ventana, con los ojos llenos de asombro mientras observaba las nubes. Mamá, mira, parecen montañas de algodón, dijo con una voz suave pero emocionada. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Ese niño. Era Mateo. Más grande. Más cambiado. Pero inconfundible. Clara estaba a su lado. Cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron, no hubo sorpresa. Solo una calma extraña, como si ese momento hubiera estado esperando a suceder. Hola, Alejandro, dijo ella. Él tragó saliva. Clara. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Quién es? La pregunta lo golpeó con una fuerza brutal. Alejandro abrió la boca, pero no supo qué decir. Clara dejó que el silencio hablara. Luego respondió. Es tu papá. El niño inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con atención. ¿El que manda regalos? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sí, ese soy yo. No hubo emoción en la respuesta de Mateo. Solo aceptación. Como si estuviera reconociendo a alguien lejano. No a alguien importante. El vuelo continuó. Pero para Alejandro, el tiempo se detuvo. Escuchaba cada palabra que Mateo decía. Cada risa. Cada pequeña historia sobre la escuela, sobre un dibujo, sobre un amigo. Todo le resultaba nuevo. Ajeno. Y dolorosamente hermoso.
Era como mirar la vida de su hijo desde afuera. Como un espectador que llega tarde a una película que ya está avanzada. En un momento, Mateo se quedó dormido, apoyando la cabeza en Clara. Ella lo acomodó con cuidado, acariciando su cabello con una ternura natural. Ese gesto simple destruyó algo dentro de Alejandro. Lo hiciste bien, susurró. Clara no sonrió. Hice lo que tenía que hacer. Hubo una pausa. Lo siento, dijo él. Las palabras salieron lentas, pesadas, pero reales. Clara lo miró. ¿Por qué ahora? Alejandro bajó la mirada. Porque me di cuenta de que llené mi vida de todo, excepto de lo que importaba. Clara no respondió de inmediato. No fue de un día para otro, dijo finalmente. Te fuiste alejando poco a poco. Decisión tras decisión. Y tenía razón. Eso era lo peor. No fue un error repentino. Fue una elección constante. Cuando el avión comenzó a descender, Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Pero no miedo a perder dinero, ni reputación. Miedo a no poder recuperar lo que había destruido. Al aterrizar, caminaron juntos hacia la salida. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era, honesto. Mateo despertó y miró a Alejandro otra vez. ¿Te vas a ir otra vez? La pregunta fue directa. Sin filtro. Sin suavizar. Alejandro se agachó frente a él. No quiero hacerlo. Pero siempre lo haces. Esa verdad, dicha con inocencia, fue más dolorosa que cualquier reproche adulto. Alejandro respiró hondo. Quiero cambiar eso. Mateo lo observó con atención. Puedes intentar, dijo. Pero no prometas cosas que no vas a cumplir. Alejandro sintió que sus ojos se humedecían. No es una promesa, es una decisión. Clara observaba en silencio. No intervenía. Porque sabía que ese momento no necesitaba palabras, necesitaba tiempo. Mientras salían del aeropuerto, Alejandro entendió algo que nunca había querido aceptar. El éxito no se mide en dinero. Ni en reconocimiento. Ni en poder. Se mide en las personas que están contigo cuando todo lo demás desaparece. Y él. Había estado solo. Pero por primera vez en mucho tiempo. No quería estarlo más. Miró a su hijo. Luego a Clara. Y supo que el camino no sería fácil. Que no bastaría con un gesto. Ni con dinero. Ni con palabras. Tendría que reconstruir todo desde cero. Con paciencia. Con presencia. Con amor. Y esta vez. No estaba dispuesto a huir.